Bueno, buenos días para todos. Vamos a continuar con lo que estamos viendo los domingos, que es las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, ¿sí? Bueno, vamos a ver hoy, hemos visto Éfeso, Esmirna, Pérgamo y hoy nos toca Tiatira. Así que vamos a ir Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Hoy es el mensaje a la iglesia de Tiatira, ¿sí? Bueno, voy a pedir a Diego, con voz de Martín Lozano, si puede, si puede leer. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y que le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis retenlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, gracias Diego. Bueno, que el Señor nos ayude entonces a compartir algunos pensamientos de este pasaje. Primero vamos a muy breves respecto de Tiatira, porque esta ciudad, Tiatira, no es tan importante, digamos, tan grande como las que veníamos viendo, como Éfeso, Pérgamo. Es una ciudad más pequeña, pero tenía algo que me llamaba mucho la atención, que en esta ciudad existían, desde ese tiempo ya, era muy famoso por los gremios. Miren desde qué época vienen los gremios. Es decir, allí se juntaban personas que tenían el mismo oficio y armaban un gremio para defender obviamente las cosas de los trabajadores. Pero ¿cuál era la cuestión de ese entonces? Los gremios, cada uno tenía su patrono, ¿sí? Su dios. Entonces, ahí para los cristianos se les armó un poco dice la historia, de conflicto, porque aquellas personas que estaban trabajando y se habían convertido a Cristo, a veces podían perder el trabajo porque, claro, pertenecían a un gremio y ese gremio los obligaba a adorar a ese Dios, y sin embargo ellos, siendo cristianos, ya tenían que apartarse de todo eso. Entonces, un poco es la historia de esta ciudad, Tiatira, conocida por sus famosos gremios. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que los pasajes dicen en esta mañana. Dice el versículo 18: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Esto lo explicamos hace algunos domingos. Y pie semejante al bronce bruñido. Simplemente digo dos cosas. Acuérdense que el Señor Jesús, al tener ya ojos como llama de fuego, primero conoce todo lo que hacemos, pero segundo, juzga lo que hacemos, porque su mirada es como fuego, es decir, no solamente observa, sino que también juzga lo que hacemos. Y luego dice que el Señor Jesús tiene pies semejantes al bronce bruñido. ¿Se acuerdan que le explicamos de que eso tiene que ver con la autoridad de Cristo? Los pies siempre son símbolo de autoridad.
Entonces, siempre el Señor tiene autoridad. Sobre este mundo es el Señor con plena autoridad. Y evidentemente la iglesia tiene que estar no orgullosa, sino confiando en eso, que la autoridad en este mundo no está en los gobernantes, sino en el Señor Jesucristo. Bueno, pero vamos a meternos en el 19, que es el que más quiero reflexionar un poco más. Dice Jesucristo a la iglesia en Tiatira, a esa iglesia local, que no era muy grande probablemente la iglesia, pero sin embargo el Señor, mire lo que les dice: yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras son más que las postreras. Tus postreras obras son más que las primeras. Y bueno, acá me gustaba esto porque lo que hace el Señor es elogiar a la iglesia, ¿sí? El Señor elogia, destaca a la iglesia. Y destaca, dice, el amor de la iglesia, la fe de la iglesia, el servicio y la paciencia. Y acá hay un elogio sincero, un elogio verdadero de parte del Señor a los hermanos que están allí. Y qué bueno que es que no es la iglesia la que se autoexalta, porque a veces somos nosotros de autoexaltarnos. Nuestra iglesia, la doctrina que tiene, nuestra iglesia, cómo servimos. Acá no es la iglesia la que se exalta a sí mismo, es el Señor que exalta a la iglesia. El Señor la elogia y le dice, y los hermanos en Tiatira tienen amor, tienen fe, tienen servicio y son pacientes. Entonces, qué lindo es que el Señor pueda mirar a la iglesia del Hornero y pueda destacar las virtudes de la iglesia local en este lugar, como ya sea en otras iglesias locales de esta ciudad. Ahora, también hay que ver esto, de que el verso 19 es un elogio, pero el verso 20 es una reprimenda. Vieron que dice, pero tengo estas cosas contra ti. Y a veces creemos que el Señor tiene intención de reprender, pero para que no sea tan dura la reprimenda, primero ¿qué hace? Como que nos dora la píldora, pero no es así. No es que el Señor dice, bueno, los voy a reprender, pero para que no suene tan dura la reprensión, primero les voy a decir algunas cosas bonitas. No es así. El Señor elogia a la iglesia sinceramente. No lo hace como nosotros, que a veces para ir a decir a algún hermano, bueno, le empezamos diciendo las cosas buenas que tiene y después vamos con el garrote. No es la intención del Señor. El Señor aquí sinceramente elogia a esta iglesia en Tiatira en las cosas buenas que tenía, se las destaca. Y son 4 cosas muy hermosas y están encadenadas, muchos las encadenan y es muy lindo, porque el amor de estos hermanos hay que encadenarlo con el servicio. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Y la fe hay que encadenarla con la paciencia. Empecemos viendo el amor. Era una iglesia donde había genuino amor. Y uno, aunque parezca raro, pero hay que poner la palabra genuino delante de la palabra amor, ¿sí? ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo ya decía que el amor sea sin fingimiento? Entonces, acá había amor verdadero. Pero siempre el amor verdadero en una iglesia nos lleva ¿a qué? Al servicio. Una persona que ama no puede, sí o sí tiene que servir. Los cristianos que dentro de la iglesia tienen el amor de Cristo, sí o sí tienen que manifestarlo en servicio. Y esto lo dejó claramente el Señor Jesucristo, lo mostró. Juan capítulo 13, verso 1, ¿se acuerdan que el Señor dice que a los suyos los amó hasta el fin? Pero ¿de qué trata Juan capítulo 13? ¿Qué hizo después de decir que los amó hasta el fin? ¿Quién se acuerda de ese capítulo? ¿Qué es lo que hay en ese capítulo? Juan capítulo 13. Ahí el Señor lava los pies de los discípulos. Primero está el amor. El Señor dice, los amó hasta el fin. ¿Y cómo lo manifestó? Bueno, les sirvió. Tomó una palangana y les lavó los pies a los discípulos para mostrarles ejemplo de servicio. Sí o sí, hermanos, el verdadero amor siempre lleva al servicio. Siempre lleva al servicio. Por eso se dice que el servicio verdadero es amor en acción. Es amor en acción, ¿sí? Ojalá que tengamos esto presente. Aquellos que decimos amar y tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones, sirvamos, ¿sí? Sirvamos en lo que podamos hacer dentro de la iglesia, lo que podamos hacer fuera de la iglesia, de las 4 paredes me refiero, pero sirvamos. Si hay genuino amor, tiene que haber verdadero servicio. Pero también acá el Señor destaca la fe de la iglesia, la confianza.
Y cuando hay verdadera confianza, siempre va a haber paciencia. Porque la confianza, esa fe que uno tiene en el Señor, siempre hace de que aguantemos. Porque la palabra paciencia, la idea, la traducción más literal que tenemos es aguantar, perseverar. Y el cristiano que tiene su fe en Cristo y que lo ve por medio de la fe, tiene que sostenerse a través del tiempo, aguantando en medio de las pruebas por sobre todo, porque no estoy hablando de soportar otras situaciones que no sean las pruebas y perseverar. Y acá también hay otro ejemplo en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que el Señor sabía que Pedro iba a pasar por una prueba difícil? El Señor ya sabía que Pedro iba a pasar por una prueba difícil porque le iba a negar. Sin embargo, el Señor, antes de que pasara por la prueba, le dice el Señor Jesús a Pedro: yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Yo he rogado por ti, le dice el Señor a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte en medio de las pruebas que se te van a venir, que van a ser duras, porque Pedro iba a negar al Señor. Sin embargo, Pedro se levantó de esa prueba por causa de su fe y perseveró en los caminos del Señor hasta la muerte, que él entregó su vida por Cristo. Entonces, la fe verdadera siempre conlleva a paciencia, a perseverar en los caminos del Señor. Por eso, acá abro un paréntesis, y no lo tenía acá, pero lo menciono. Por eso muchas personas a veces se apartan de los caminos del Señor. Porque cuando vienen las pruebas, cuando llegan las situaciones difíciles, no hay paciencia, abandonan el camino, pero evidentemente fue cuando uno indaga bíblicamente, encuentra que no hubo verdadera fe, que fue una emoción, fue le gustó la iglesia porque era re lindo el ambiente, pero no hubo genuina fe. Entonces, cuando llega el momento de la prueba, dice la Escritura, se apartan. Pero los hermanos en Tiatira, el Señor destaca eso, dice: esta iglesia tiene amor y sirve, esta iglesia tiene fe y persevera. Así que eso pueda estar en esta iglesia, que el Señor, y estoy seguro de que hay hermanos, hay muchos hermanos en la congregación que tienen estas cualidades preciosas: amor, fe, servicio y paciencia. Pero otra cosa destaca el Señor, que es muy lindo también remarcarlo. Dice: tus obras postreras, las primeras, las que siguen, las que estás teniendo ahora, son mucho más que las obras con las que comenzaste. Esto habla de que la iglesia en Tiatira, los hermanos habían ido creciendo. De a poco estaban creciendo en los caminos del Señor, no se habían estancado. Y acá había notado qué triste es cuando estamos estancados en la vida cristiana y los tiempos primeros son mejores que los tiempos actuales. A veces pasa que uno, cuando recuerda los primeros tiempos o ciertos tiempos de la vida cristiana, dice: qué lindo esos tiempos. Y uno recuerda los tiempos actuales o lo que está viviendo y dice: eran mejores los de antes. Bueno, no era lo que le pasaba a los hermanos aquí en Tiatira. Ellos, los tiempos que estaban viviendo eran mejores que los tiempos que habían empezado, porque habían ido creciendo, se habían ido aumentando en servicio, y las obras estaban creciendo en sus vidas. Ojalá que sea así nuestra vida cristiana, como la de estos hermanos, que siempre vaya en aumento, ¿sí? La vida del cristiano, como ustedes saben, se ha dicho muchas veces, no se debe estancar, no tiene que estancarse. Entonces, versículo 29, se destaca, se elogia a la iglesia. Y es lindo destacar a la iglesia en sus virtudes, hermano. No está mal que el Señor reconozca las virtudes de una iglesia. A veces somos muy duros, la gente es muy dura, a veces hay hermanos que son muy duros con la iglesia. Está todo mal, y no es así. Hay hermanos que trabajan para el Señor, hay hermanos que sirven al Señor, hay hermanos que genuinamente hay fe, servicio. Y aquí el Señor hace eso primeramente, destaca a estos hermanos en la iglesia de Tiatira cómo estaban perseverando. Y salta al verso 20 ahora el Señor, una vez que ha hecho esto, ahora destaca lo negativo de esta iglesia, por poner un término negativo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Como decía Gabriel, que sean pocas no significa que no sean importantes. Aquí el Señor dice: tengo algo contra esta iglesia. Hay algo que no está bien en Tiatira, por más que tengan estas virtudes. Que toleras
que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bien, había una mujer en la iglesia, ¿sí? Era una mujer. No se sabe el nombre, pero aquí el Señor Jesucristo le da el nombre simbólico de Jezabel. Que Jezabel, ¿se acuerdan? Fue la esposa del rey Acab, una mujer muy mala del Antiguo Testamento, muy mala, perseguía a los profetas. El profeta Elías le tenía miedo, ¿sí? Era una mujer bien... Bueno, el espíritu de esa mujer, con esa maldad, con eso, dice el Señor Jesucristo que en esta iglesia de Tiatira había una mujer que se decía profetisa, que evidentemente no le estaba haciendo bien a la congregación. Y por lo que da a entender los textos, era una mujer que ya llevaba tiempo en la iglesia. Pero ¿cuál es el punto acá? Que esta mujer, Jezabel, enseña y seduzca a mis siervos. Esta mujer parece ser que tenía el rol de la enseñanza dentro de la congregación. Bueno, acá vamos a aclarar algunas cosas que lo quería, si bien sé que lo saben los hermanos, pero lo quería dejar refrescar. La mujer y la enseñanza. En este caso sabemos que era una mujer que era mala, pero el punto principal era que enseñaba, se paraba a enseñar. Y nosotros creemos, hermanos, dentro de esta congregación y otras congregaciones acá de San Luis, creemos por las Escrituras, interpretamos y creemos que la mujer no tiene que tener un rol de enseñanza prioritario en los cultos. ¿Sí? No estoy diciendo nada que no sepan, la mayoría lo sabe. Creemos, vamos a leer dos textos, de que la mujer no tiene que estar al frente en la enseñanza, ¿sí? Dentro del culto general. Sí, la mujer puede enseñar, como dice la Escritura, a los niños, las mujeres pueden enseñar a las mujeres más jóvenes, pero lo que es el culto general, la Escritura dice claramente que nosotros entendemos que lo prohíbe a lo largo de todo. Vamos a ver un pasaje que creo que está muy claro para mí. Hay iglesias que lo interpretan de otra forma, pero para nosotros está claro. 1 Corintios 14, 33. Hay que arrancar del 33. 1 Corintios 14, 33. Porque acá la clave está en entender el 33 para después entender el que sigue. 1 Corintios 14, dale. Pues si Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Bien, y después dice algo, si quieren aprender, aprendan en sus casas. Pero miren cómo empieza el 33, la parte final que dice. La parte final, Diego. Como en todas las iglesias de los santos. Como en todas las iglesias de los santos. Y este texto entendemos de que en todas las iglesias de los santos, en todas las iglesias locales, tiene que ver tanto para el tiempo de Pablo, para los tiempos que siguieron a Pablo y hasta los tiempos de ahora. Entendemos eso, de que eso se aplica a lo largo de todos los tiempos, y dice Pablo, a lo largo de todos los tiempos, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones en el sentido de no estar al frente en las enseñanzas públicas. En ese aspecto está diciendo el apóstol, callen en las congregaciones, ¿sí? Solo en ese aspecto lo está mencionando. Y también hay otro pasaje en 1 Timoteo 2, 11 y 12. 1 Timoteo 2, 11 y 12, Diego. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Bien, de vuelta, siempre en el ámbito del culto. En el ámbito del culto dice que el Señor quiere que el rol de la enseñanza esté a cargo de los hombres, de los varones, ¿sí? ¿Es porque es machista? No, el Señor lo ha establecido así. No podemos decir que el Señor ha querido que sea así. Y es más, le quita a la mujer un peso tremendo de encima, ¿sí? De tener que ser la mujer la que guíe en la enseñanza a la congregación. Como de vuelta, las mujeres dentro de la Biblia está que pueden enseñar a mujeres más jóvenes, a la enseñanza de los niños, etcétera, etcétera, mujeres con reuniones femeninas, pero lo que es el culto general, la Escritura dice que tiene que estar a cargo de los varones. Bueno, en esta iglesia de Tiatira había una mujer que ya llevaba tiempo enseñando, y el Señor le dice a los hermanos de Tiatira, ustedes están tolerando esa situación. Ahora, no se sabe exactamente qué es lo que enseñaba
esta mujer, no dice exactamente qué enseñaba, pero sí podemos ver que los resultados de su enseñanza estaban llevando a muchos cristianos a un libertinaje sexual, porque dice, enseña a mis siervos a fornicar, verso 20, y estaba llevando a los cristianos parece ser, a participar de estos gremios que yo les decía. Entonces, para conservar el trabajo, bueno, participemos de las fiestas paganas, no importa, si con tal de cuidar el trabajo hay que hacer cualquier cosa. Entonces esta mujer parece que inducía a esas cuestiones y estos cristianos participaban de libertades sexuales y de fiestas a los ídolos. Gracias, Martín. ¿Cuál es la posible enseñanza? Posible enseñanza que populaba en ese tiempo, que estos cristianos aceptaban eso y esta mujer enseñaba eso. La enseñanza de ese tiempo, que ya se ha mencionado, era esta, diciendo, mirá, pecar vamos a pecar siempre. A Dios lo que más le interesa es el espíritu, la parte espiritual. Pero la parte del cuerpo, y bueno, a veces no podemos ir contra los deseos. Entonces, la enseñanza general de ese tiempo que se estaba metiendo en el cristianismo, era, a Dios le interesa lo espiritual, vos adorarlo en lo espiritual. Pero en cuanto al cuerpo, dale libertad, al Señor no le importa mucho eso. Bueno, eso era un peligro gigantesco porque la Escritura dice que el cuerpo entero es del Señor, cuerpo, alma y espíritu, y eso tiene que servir a Cristo. Pero esta mujer puede que haya enseñado eso y que haya estado machacando muchas reuniones y enseñando, y muchos cristianos se hayan ido inclinando por esas verdades y diciendo, sí, tiene razón, y hayan empezado a tener desviaciones tanto en lo sexual y a participar en fiestas que no estaba bien. Pero a mí me llama la atención la palabra que usa la Escritura. Dice, enseña y seduzca a mis siervos, porque seducir es un arte. Seducir es como mostrarte que algo está bueno, pero el fin es malo. Seducir es como engañarte, pero mostrándote como que hay algo de verdad. Seducir es una palabra muy peligrosa, y cuando estudiaba este texto me acordaba de que el Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Seduce? No, no seduce. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence, que no es lo mismo. El Espíritu Santo convence de juicio, de pecado. Sin embargo, la falsa enseñanza seduce. La falsa enseñanza seduce. Y hay que tener el oído muy afinado para no caer en seducciones de la falsa enseñanza que nos pueden llevar a practicar un montón de cosas que no están bien, pero nos fueron seduciendo hasta que al final ya no distinguimos lo que estaba bien. Pero había un grupo de hermanos, dice mis siervos, que estaba cayendo en ese problema. Por eso el Señor dice, están tolerando a esta mujer que está haciendo estas cuestiones que no están bien. Bueno, no sabemos el nombre de la mujer. El Señor reprende más que nada tal vez a los líderes de que era hora de que esa mujer dejara de ejercer esa función, porque estaba llevando a muchos hermanos a cometer pecados que eran muy peligrosos y tal vez apartarse finalmente del Señor. Verso 21, que hay algo muy lindo o muy importante, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Miren qué paciencia la del Señor. Le he dado tiempo a esta mujer para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, algunos dicen que tiene que ver con directamente la condenación, y en gran tribulación a los que con ella practican la enseñanza que que esta mujer está llevando a cabo, si no se arrepienten estos cristianos de las obras de ella, de seguir su enseñanza. Pero me gusta cómo empieza el Señor. Le he dado tiempo. Le he dado tiempo. Y el Señor no necesita darnos tiempo, porque si Él ve que estamos haciendo mal, directamente podría limpiarnos en un segundo a todo aquel que hace las cosas mal. Sin embargo, el Señor dice, le he dado tiempo. Y esto está bueno, porque esto aplica que el Señor, esa frase, le he dado tiempo, la aplicó con nosotros a la hora de convertirnos. Le he dado tiempo a Martín, le di tiempo a Martín para que se arrepienta. Y por la gracia del Señor, un día me arrepentí y creí en Cristo. Le di tiempo a Carlitos para que se arrepienta.
Y por la gracia del Señor, Carlos un día, y así cada uno reconoce que el Señor nos dio un tiempo, y nos dio un tiempo, pero este tiempo, si bien es una misericordia del Señor, porque nos da una fracción de tiempo en nuestra vida para que nos arrepintamos, es un tiempo limitado. Es un tiempo limitado. Ese tiempo de arrepentimiento en algún momento se acaba, y le pasó a esta mujer, como dice acá el Señor, le di tiempo para que se arrepienta, pero no quiso arrepentirse. Vamos a leer 3 pasajes rápidamente. Isaías 49:8, hablando del tiempo que el Señor da. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Bueno, eso es una parte, la primera parte que después está dicha en el Nuevo Testamento. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, en tiempo donde había tiempo de entregarte a mí. En el día de salvación te ayudé, en ese tiempo donde la salvación estaba disponible. En ese tiempo. Ahora vamos a Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. La misma idea, busquemos a Dios en ese tiempo en el que puede ser hallado, llamadle en tanto que a ese tiempo donde el Señor está cercano al arrepentimiento. Y Hebreos 4:7. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Bien. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? Bueno, y ahora le hablo un poquito, sé que hay personas nuevas, o hay personas que pueden venir hace tiempo y todavía no se han arrepentido. El Señor te está dando tiempo. Te está dando tiempo para que te arrepientas, te está dando tiempo para que cambies, te está dando tiempo para que te vuelvas a Él. Y eso es una gran misericordia del Señor, que te dé tiempo para que te vuelvas. Reunión tras reunión el Señor te da tiempo, pero el tiempo se termina. El tiempo del Señor tiene un límite. El tiempo del Señor tiene un límite. Y en los textos que hemos leído dice, en tanto que está cercano, en tanto que es el día de salvación, hay que entregarse a Cristo y no dejar pasar las oportunidades o principalmente el tiempo de misericordia que el Señor da. El Señor le dio tiempo a esta mujer para que se arrepintiese y no lo quiso hacer. Y después le empezó a dar tiempo a los cristianos que la estaban siguiendo, y si estos cristianos no se volvían atrás y dejaban de hacerle caso a esta mujer, dice el Señor que los iba a meter en aflicción para que se dieran cuenta de que tenían que arrepentirse. ¿Sí? Dice el verso 23, vamos avanzando, Apocalipsis 2:23, y a sus hijos heriré de muerte. Eso está diciendo de que probablemente esta mujer llevaba tanto tiempo enseñando que ya había una generación de niños, de adolescentes y jóvenes que ya eran hijos de esta mujer, espirituales, en el sentido de que ya conocían esa doctrina. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Sí? Y a sus hijos heriré de muerte de vuelta, porque llevaba tiempo esta mujer enseñando, la falsa doctrina llevaba tiempo metida ahí. ¿Y cuánto puede una falsa doctrina meterse en una iglesia y permanecer por muchos años? Pero no solamente eso, los niños que están creciendo en una congregación están expuestos a la doctrina, a lo que se enseña de adelante, a lo que enseñan los maestros, y si a los niños se los va llenando de falsedades, los niños van creciendo con errores doctrinales, con errores teológicos, y es muy peligroso. Por eso siempre lo mejor es buscar la luz para tener la verdadera doctrina y ser practicantes de la verdadera enseñanza. Y la única forma de no ser arrastrados hacia el error es justamente conocer muy bien la verdad de las Escrituras. 24. Acá hay algo muy hermoso. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Acá hay que destacar esto, que había un grupo de cristianos dentro de la iglesia de Tiatira que
no se habían dejado engañar. Estaban bien, la tenían clara y no se dejaron engañar. Por eso dice el Señor, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que esta mujer llamaba profundidades de Satanás, vaya a saber qué les quería hacer entender esta mujer respecto de ese término profundidades de Satanás. Pero lo importante es esto: había un grupo en la congregación que no se dejó engañar. Pero no es por la única forma, hermanos, de no dejarnos engañar, de no ser seducidos, es si conocemos bien la verdad. Es la única forma. Está ese ejemplo clásico que ya no se usan tanto los billetes, ¿no? Pero antes, para que no te mostraran un billete falso o no te pasaran un billete falso, tenía que ser muy bueno, conocer mucho el verdadero. Cuando vos conocías bien el billete verdadero y te querían meter uno falso, la persona se daba cuenta y nomás porque conocía muy bien el billete verdadero, entonces descartaba rápidamente el billete falso. En la iglesia pasa lo mismo. Los cristianos tenemos que conocer muy bien la verdad para que no seamos seducidos por el error. Y estudiando y meditando y teniendo cuidado que uno escucha en internet, ¿sí? Vuelvo a lo que dije. En internet pueden haber muchas enseñanzas que nos seducen, porque están muy buenas, porque el orador habla muy bien, porque el orador tiene una forma de hablar que me encanta. Entonces pueden ser que esté diciendo cosas buenas, pero a la vez puede ser que esté diciendo cosas que no están bien, pero me está seduciendo con error. Entonces, a escudriñar las Escrituras, siempre a escudriñar las Escrituras. Habían hermanos entonces que no se dejaron engañar. Y verso 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que venga. Es decir, ustedes están firmes en la verdad, deben permanecer. La palabra retener es sostener, aguantar en el tiempo, y dice, permanezcan firmes hasta que yo venga. Así que bueno, creo que hoy varias veces se ha mencionado este punto de que el Señor vuelve pronto. Y esta tiene que ser siempre la esperanza del cristiano, hasta que yo venga, ¿sí? Y el Señor les dice a los hermanos de Tiatira, aguanten hasta que yo venga. Vivan siempre con la esperanza de que yo venga, de que yo voy a volver. La iglesia no puede perder de vista el regreso de Cristo, no lo puede perder de vista. Y Cristo va a regresar. ¿Saben por qué Cristo va a regresar? Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo va a regresar porque Él resucitó de entre los muertos y la iglesia le está esperando. Algo tan increíble, acá hago una mención de la resurrección, algo tan increíble como la resurrección. Cristo resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y dijo, he aquí yo vengo pronto. Y a los cristianos de todos los tiempos nos dice, sostenete hasta que yo venga, sostenete hasta que yo venga. Verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Bueno, acá hay un pasaje que a mí me intriga mucho, las promesas que el Señor hace a esta iglesia. Dice que yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Me intriga mucho la promesa que el Señor da a la iglesia. Dice que en un futuro el Señor le dará autoridad sobre las naciones y que también podrán regir a las naciones con vara de hierro, ¿sí? El Señor la autoridad será de ellos y serán quebrados como vaso de alfarero. Ahora, suena lindo, ¿no? Suena interesante estar al frente de las naciones, tener autoridad sobre las naciones, no sobre una iglesia, sobre las naciones, dice, y que vamos a regirlas. Ahora, ¿cómo entendemos este texto sin desviarnos y hacernos la película de cuestiones que no son bíblicas? ¿Quién es el que tiene toda la autoridad? El Señor Jesucristo. No hay más. Él es el que va a regir las naciones con autoridad, Él es el que se va a levantar y las personas se inclinarán delante de Él. Y la iglesia está unida a Cristo. No es más que eso. La iglesia está unida al Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso cuando estos textos hablan de que se regirá, es porque vamos a estar unidos a Cristo. Y cuando las personas
vean al Señor Jesucristo, también reconocerán ¿a quién? A la iglesia. La iglesia que en este mundo puede haber sido tan sufrida, tan dejada por debajo, llegará un momento que Cristo reinará y la gente verá también a la iglesia en Cristo Jesús. No hay más que eso, yo entiendo de que tiene que ver siempre con Cristo. Nunca habrá nada que tenga que ver separado de Cristo. Por eso dice, les daré autoridad, porque el Señor es el que tiene la autoridad y ese es el que va a reinar, y la iglesia reinará con Cristo. Y también la última promesa del verso 28, que es hermosa, dice, y le daré la estrella de la mañana. Ahí algunos interpretan de que esa promesa tiene que ver cómo la iglesia recibirá la gloria de Cristo, porque Cristo es glorioso en todo sentido, y llegará un momento donde la iglesia recibirá en plenitud toda la gloria de Cristo. Pero no solo eso, sino que dice, le daré la estrella de la mañana, sino que la estrella de la mañana siempre hace referencia en nuestros pasajes al mismo Señor Jesucristo. Entonces, lo que la iglesia recibirá por completo es al mismo Cristo, la misma persona de Cristo, cuando el Señor regrese a buscar a su iglesia, ¿sí? Y nuestro gozo no será otro que encontrarnos con Cristo. ¿Cómo podemos describir entonces finalmente esta iglesia? Ya hemos terminado. Una iglesia que tenía virtudes, 4 virtudes, se me fueron. Amor, fe, servicio, paciencia. Eran una iglesia que perseveraba en eso, había muchos hermanos que tenían esas virtudes. Había un peligro en la iglesia, había una mujer que estaba enseñando cosas que no estaban bien, ¿sí? Y el Señor dice, la están tolerando, probablemente hayan tomado alguna decisión estos hermanos responsables, por eso hay que ser sabios, estudiar las Escrituras para no caer en engaño. Y me quedo con esto, el verso 25. Pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Miren, ¿por qué la palabra retener? ¿Por qué la palabra es retener? Porque el cristiano no puede andar soltando y agarrando otras cosas. Hay un texto de Proverbio que dice, compra la verdad y no la vendas. Ahora salió una enseñanza más entretenida que otra. El cristiano permanece firme en el pilar de su salvación, que es la muerte y resurrección de Cristo. Y permaneceremos firmes con esa verdad hasta el final. Hemos comprado esa verdad, hemos recibido esa verdad, y hasta que el Señor venga hay que retenerla, hay que sostenerla. Aunque vengan vientos con doctrinas muy geniales, nosotros nos sostenemos en esa verdad, ¿sí? Así que el Señor bendiga su palabra.